Hola, bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre la identificación con nuestros pensamientos y cómo cuestionarnos una creencia. Todo conflicto que podamos percibir tiene su causa real únicamente en nuestra identificación con lo que nuestra mente nos cuenta. Solo a través de la identificación con nuestros pensamientos es lo que nos puede llevar a percibir un determinado conflicto, bien en nuestra relación con otra persona o en una situación concreta. De forma errónea tendemos a pensar que el origen de cualquier conflicto está fuera de nosotros. Creemos que es esa situación o ese escenario concreto el que nos está generando un determinado malestar, incomodidad o una emoción que podemos llamar rápidamente como negativa. Pero para poder salir de cualquier conflicto, solo tengo que darme cuenta de una cosa, y es que me estoy creyendo lo que mi mente me está contando. He construido una historia en mi mente que me he creído y por tanto actúo en consecuencia con esa historia. Trato de buscar la resolución, trato de buscar la respuesta a ese conflicto, a esa historia fuera de mí. Y entro en un bucle de búsqueda, de solución, que me mantiene atrapado en esa circunstancia y en esa situación, puesto que nada externo me va a poder resolver el conflicto que yo estoy experimentando. Si soy capaz de darme cuenta de que el origen de cualquier conflicto está en mi mente, podré salir de todo sufrimiento que esté experimentando. Da igual cuál sea la causa, da igual cuál sea el motivo, porque al final la verdadera causa solo está en la historia que yo mismo me he contado. Una historia que puede estar condicionada por mi pasado, por mis experiencias pasadas, por situaciones que haya vivido o simplemente creencias que haya podido aprender de mi entorno, de mi cultura o de mi familia. Pero el hecho de que no las haya mirado, de que no las haya confrontado de una forma objetiva, que no haya hecho un proceso de observación, de introspección, hace que entre automáticamente en esa identificación y me crea automáticamente esa historia y por tanto paso directamente a reaccionar y a buscar el origen de mi problema fuera de mí. Para saber que me he identificado con un pensamiento, con una historia, solo tengo que observar cuál es la emoción que estoy sintiendo ante esa situación, ante la historia que creo que estar viviendo. Cuando sienta una reacción emocional ante cualquier situación, me daré cuenta de que he hecho real un pensamiento. Porque al final un pensamiento es solo una idea que aparece en mi mente, que ni siquiera es una idea que me pertenezca, no es una idea personal, es una idea simplemente que hace que en un momento determinado aparece en mi mente. Es la identificación con esa idea, con ese pensamiento, la creencia de que ese pensamiento soy yo, lo que me va a hacer percibirme en conflicto, lo que me va a llevar a creerme una historia. Cualquier pensamiento por sí mismo es neutro. Es imposible que un pensamiento tenga capacidad para hacernos sentir algo determinado, al no ser que le hayamos dado una realidad. Es por eso que a través de la observación, de la autoindagación, puedo ver qué es lo que estoy creyendo acerca de mí, puesto que en el momento que me creo un pensamiento, empiezo a convertirlo en una creencia, en la medida que busque reafirmar ese pensamiento a través de lo externo. Es decir, que quiero hacer ese pensamiento real y buscaré situaciones para reafirmarlo, para hacerlo real. Entonces, cuando ya me he creído una historia, empieza a ser parte de lo que yo llamo mi identidad, lo que yo llamo lo que soy, o lo que, mejor dicho, lo que creo ser, puesto que nada de lo que yo me cuente acerca de mí mismo es real. Es solo una historia que me he construido para crearme una falsa identidad que pueda defender, puesto que he negado lo que realmente soy por el propio miedo, ya que si supiera realmente quién soy, no necesitaría construir una identidad, no necesitaría creerme
historias ajenas a aquello que realmente soy. Así que este camino al final se basa en empezar a soltar todas aquellas creencias, todos aquellos pensamientos que he hecho reales, aquella falsa identidad que yo me he construido por miedo a reconocer quién realmente soy. Así que en este camino no se basa de sustituir una creencia por otra, simplemente de observar que todo aquello que he creído acerca de mí no ha sido real. Y empezar a soltar todas esas historias me van a hacer poder estar más en conexión con lo que soy, me va a poder descubrir, me va a permitir descubrir mi verdadera identidad, que no deja de ser la paz, que no deja de ser la dicha, que no deja de ser la plenitud. Puesto que si estoy conectado a este instante, si no estoy conectado a ninguna historia que mi mente me cuenta, es imposible que pueda percibir ningún conflicto. Así que si en estos momentos estás percibiendo cualquier conflicto en tu vida, por grande o pequeño que sea, te invito a que lo observes, a que trates de observar tu mente y la historia que tú mismo te estás contando. Puesto que es esa identificación lo que te está manteniendo anclado en el conflicto. Pero para poder deshacerlo, tenemos que atrevernos a mirar de una forma completamente objetiva y sin entrar en juicios de valor, sin valorar si está bien o está mal creer en esa determinada historia, porque ninguna historia por sí misma es real. Incluso rechazar una historia, rechazar una creencia, es también mantenerla, es seguir sosteniéndola, puesto que creo que esa historia tiene el poder de hacerme algo. Si cualquier pensamiento no le diera ninguna importancia, no experimentaría ningún tipo de conflicto. No tendría que rechazar el pensamiento, no tendría que generar una resistencia para no creerme una determinada idea. Simplemente algo que para mí no es real, no tiene ninguna capacidad de hacerme nada. Y como en el fondo ninguna creencia es real y ningún pensamiento tiene capacidad de hacernos nada, ese es el lugar donde tenemos que llegar, ese es el lugar de comprensión al que aspiramos para poder entender y poder vivir desde lo auténtico. Es ahí cuando empiezo a darme cuenta que nunca he salido de este instante y de que nunca mi verdadera identidad se ha sentido amenazada. Ni siquiera he tenido que defender aquello que realmente soy, puesto que lo que soy es inmutable. Pero para poder llegar a este punto, primero tengo que ir paso a paso, observando cada uno de mis pensamientos, de mis historias, para darme cuenta de que no son verdad. Para ello te invito a que hagamos un proceso de introspección con unas preguntas muy sencillas, pero que te ayudarán a darte cuenta de hasta qué punto has decidido creerte una determinada historia. Así que te invito a que busques una idea, un conflicto, una situación que no sepas cómo resolver. Y vamos a observar qué es lo que realmente estamos pensando acerca de ello. También puede ser cualquier situación de conflicto que tengas con alguien, donde alguien te haya dicho algo que te haya molestado. El caso es usar alguna situación donde crea que tengo que resolver, donde crea que hay algo que tengo que cambiar, puesto que cualquier idea de cambio o de modificación de la experiencia me está manteniendo en una situación de conflicto, en una situación de rechazo a la experiencia, puesto que la experiencia que ahora mismo se está dando es completa, no tiene nada que le falte ni que le sobre. Pero es a través de nuestra interpretación lo que empezamos a entrar en conflicto con lo que está sucediendo. Y es ahí cuando nos empezamos a oponer a la experiencia. Y eso nos impide poderla experimentar en paz y podernos abrirnos y poder abrirnos a lo que está sucediendo. Así que elige resume en una frase el conflicto que puedes estar experimentando y hazte la pregunta si realmente ese pensamiento es real. Pongo un ejemplo. Imagínate que el conflicto estuviera relacionado con mi jefe no me valora lo suficiente.
Cuando me hago la pregunta si realmente el pensamiento, mi jefe no me valora lo suficiente, es verdad, voy a empezar a sentir cómo experimento esa creencia, cómo experimento ese pensamiento, porque será mi identificación lo que me genere una determinada reacción emocional. Y es ahí cuando voy a detectar que he hecho real esa creencia. Lo siguiente que vamos a ver es cómo me siento cuando pienso, en este caso, mi jefe no me valora lo suficiente. Ahí sustitúyelo por la frase que tú hayas elegido. Cierra los ojos y obsérvate. Observa cómo es creerme ese pensamiento, cómo es creer que el pensamiento mi jefe no me valora lo suficiente es real. ¿Cuáles son las sensaciones físicas que siento? ¿Cuál es la actitud que tomo ante la vida con ese pensamiento? ¿Cómo me vivo? ¿Cómo reacciono? Y ahí voy a observar todo lo que siento con ese pensamiento. Trata de dedicarle el tiempo que necesites a esta parte y cuando la hayas realizado, pasar a la siguiente pregunta, que sería exactamente lo contrario. ¿Cómo me sentiría sin el pensamiento mi jefe no me valora lo suficiente? Ya ves que aquí no tratamos de cambiar la experiencia, no tratamos de buscar la idea de cómo sería si mi jefe me valorara, porque no tratamos de cambiar la experiencia es perfecta. Únicamente lo que vamos a cambiar es el origen de nuestro conflicto, que únicamente puede estar en nuestro pensamiento. Así que vamos a observar la idea de cómo me sentiría sin el pensamiento mi jefe no me valora lo suficiente. Al igual que la pregunta anterior, rellénalo con la frase, con el pensamiento que tú hayas elegido. Y trata de observar cómo te sentirías. Trata de recrear la situación exacta de cómo sería si ese pensamiento no surgiera en mi mente o no lo creería. Visualízate en la situación que estés experimentando con conflicto, trata de sentirte en ese momento, trata de experimentar cómo sería realmente no tener ese pensamiento. Es importante que le dediques el tiempo para sentir la experiencia, puesto que no tiene sentido recrear una imagen mental. Es importante que me lleve a sentir una sensación física y a tener toda una experiencia más emocional, más corporal, para que este ejercicio pueda funcionar. Entonces aquí te has podido dar cuenta de que dependiendo que elijas experimentar, dependiendo que elijas vivir ese pensamiento o no, vas a vivirte y vas a sentirte de una manera completamente diferente. Esto nos lleva a entender que al final un pensamiento no es más que la decisión de haberme creído una determinada historia, de haber hecho real una determinada idea, puesto que sería imposible que yo me sintiera de una manera determinada si a un nivel profundo no hubiera decidido hacer esta decisión de vivirme a través de esta idea, ya que como ves, la idea en sí o el escenario en sí es secundario. Más allá de lo que esté ocurriendo fuera, yo puedo decidir cómo me quiero sentir. Lo que ocurre es que esta decisión es una decisión tan automática, tan inconsciente, que no nos damos cuenta que la hemos tomado. Y creemos que es la situación externa la que nos genera el conflicto, la que nos genera nuestro sentir y nuestro malestar. Pero aquí, si observas estas preguntas, este pequeño ejercicio que es muy sencillo, te darás cuenta que ya ha habido una decisión, que ya he decidido cómo sentirme en base a la interpretación que yo he hecho de esa situación. Este es un proceso del trabajo de Byron Katie que es muy interesante y que si te interesa puedes seguir profundizando y que después nos llevará a cambiar la forma en que lo estamos viendo y tratar de llevar hacia nosotros mismos esa creencia.
Es decir, en el caso del pensamiento mi jefe no me valora lo suficiente, trataremos de hacer una inversión. Trataremos de esa frase cambiarla para dirigirla a nosotros mismos. Es decir, de qué manera yo no me valoro lo suficiente y estoy esperando a que sea el otro, en este caso mi jefe, o sustitúyelo por la persona que quieras, no me valora. Cuando realmente lo que no estoy haciendo es valorarme yo a mí mismo. Es decir, me estoy desatendiendo. Y al desatenderme busco que otro llene mi hueco y llene mi lugar. Y ese es el origen de todo conflicto que experimentamos, la no responsabilidad de lo que estoy sintiendo. Y aquí puedes ver con este sencillo ejercicio que lo fácil que al final es desmontar una creencia, siempre que tenga la predisposición y siempre que esté dispuesto a cambiarla y a soltarla. Es decir, mientras siga anclado en querer tener razón, en querer ver que las cosas son de esta manera, será imposible que pueda cambiar una situación y que pueda resolver el conflicto. Es decir, porque la única manera de poder resolver un conflicto de forma auténtica, yendo a la causa, es yendo al pensamiento, yendo a la historia que yo mismo me he contado. Porque mientras trate de buscarlo hacia afuera, siempre acabaré percibiendo algún tipo de carencia y siempre estaré en la búsqueda constante de soluciones y por tanto siempre me sentiré que falta algo, siempre me sentiré incompleto. Así que te invito a que sigas profundizando en estos ejercicios, en esta observación, y si quieres puedes compartir en los comentarios cómo te ha resultado hacer este ejercicio, qué es lo que has experimentado, cómo te has sentido, qué dudas te han podido surgir, y ahí lo estaré leyendo y trataré de resolverlo en la medida de lo posible. También si quieres que te acompañe en este proceso podemos hacer una sesión online donde pueda acompañarte a observar los pensamientos, observar las creencias, observar la historia que tú mismo te has contado para poder ver una situación de otra manera, desde otra perspectiva. Así que espero que este vídeo te haya resultado útil y te atrevas a experimentarlo, a practicarlo y compartas a través de los comentarios pues todas las dudas o sugerencias o ideas que quieras compartir. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos.